Muy bien. Muy buenas noches. Voy a dar inicio a la socialización del producto académico final que estoy elaborando en la Maestría de Educación Inclusiva. Mi nombre es Alejandra Condori Cutipa. El título del PAC es Programa Educativo para la Atención en modalidad itinerante dirigido a estudiantes con discapacidad intelectual en área dispersa del Distrito Educativo Porvenir Bellaflor. Muy bien, en el capítulo 1 vamos a encontrar la problematización y la contextualización del problema educativo. Estamos hablando de una población muy vulnerable, de personas con discapacidad, que viven en diferentes comunidades del Distrito Educativo Porvenir Bellaflor. La distancia es muy considerable de una u otra comunidad y los caminos son intransitables en tiempos de lluvia y en épocas secas, bueno, también el tema del polvo y demás, la situación socioeconómica de las familias no permite llevarlo hasta el estudiante, al estudiante llevarlo hasta el centro de educación especial. Entonces los maestros tenemos que buscar diferentes estrategias para poder llegar al estudiante. Implica muchas veces una hora de viaje en moto, o implica viajar de la flota hasta la carretera y entrar un poquito más a la comunidad. Y lo que nos ha conllevado a reflexionar qué es lo que está sucediendo y cómo es que estamos atendiendo a estos estudiantes, porque debido a estas características no se los puede atender todos los días de la semana. Entonces, nosotros lo que realizamos es la atención un día a la semana y le dejamos una secuencia de actividades para poderlas realizar a la siguiente oportunidad que lo visitemos. Lo que ha generado que muchos estudiantes no desarrollen sus habilidades y sus capacidades, porque una persona con discapacidad necesita que su maestro o el padre de familia esté constantemente con él para no olvidarse de los contenidos que va aprendiendo. En ese sentido hemos ido formulado la pregunta de investigación que dice ¿cómo mejorar la atención educativa en modalidad itinerante dirigido a estudiantes con discapacidad intelectual en áreas dispersas del Distrito Educativo Porvenir Bellaflor? Como les decía, es una situación coyuntural muy compleja que necesita contar con diferentes herramientas y recursos para poder mejorar. Y en ese sentido nos hemos planteado el objetivo general, que dice diseñar un programa educativo para la atención en modalidad itinerante, dirigida a estudiantes con discapacidad intelectual en áreas dispersas del Distrito Educativo Porvenir Bellaflor. Obviamente de acá va generando sus objetivos específicos que ya están planteados en todo el documento. Y los instrumentos que hemos usado son la entrevista, el diario de campo, la observación y el registro y mesa de diálogo con los actores educativos. También hemos trabajado con la metodología indígena descolonizadora y hemos trabajado en ese sentido de participación y coinvestigación con los actores educativos. Es decir, que no solamente mi persona ve la realidad desde un sentido vertical, sino que es una reflexión y un constructo comunitario partiendo del diálogo constante con los actores educativos, que en este caso son los maestros de educación especial, son los padres de familia y son propiamente los estudiantes, para ver más o menos cuál es la necesidad específica de este contexto. Todos tienen derecho a acceder a una educación, pero ¿cómo les damos una educación de calidad? Entonces, por eso el objetivo general se aboca al diseño de un programa educativo que responda a las necesidades de este contexto. Finalmente, en el capítulo 2, ya vamos a encontrar la etapa de categorización, el diálogo de autores y de actores. Por ejemplo, en esta pregunta de diálogo con los actores educativos, hemos planteado en la entrevista una pregunta que dice, ¿qué opinión tiene respecto a la atención educativa de estudiantes con discapacidad en área dispersa? Tenemos a los sujetos que nos han dado información y que han sido partícipes de esta investigación, coinvestigadores en realidad, que son los maestros, que son los padres de familia. Y han surgido unidades de información, por ejemplo, ellos dicen, los estudiantes en área dispersa están abandonados. El padre dice, no me lo atienden, porque no hay una escuela de educación especial acá. Y tampoco lo comprenden, porque en muchas comunidades hay educación regular, pero hay hasta un nivel primario. Y si hay secundario es bajo el sistema modular.
pero cuando es primaria, el muchacho con discapacidad pasa a la edad cronológica, entonces el sistema ya no lo recibe. Entonces ya pierde su oportunidad de accesibilidad. Eso es lo que hemos ido trabajando en este programa, analizando con los actores educativos. De a raíz de las preguntas hemos ido formulando otras preguntas que surgen de ese proceso de codificación para sacar categorías preliminares, por ejemplo, educación especial en área dispersa. Después también hay otras preguntas que hemos ido direccionando para llegar a otra categoría que es comunidades inclusivas sin discriminación. Y acá en el diálogo con los autores, en el mismo documento hemos ido planteando esas categorías, esas subcategorías que hemos identificado como educación especial en área dispersa. Por ejemplo, Hallin y Harwin en 2018 nos dice que con datos de experiencia de la inclusión en Finlandia, expresa que los niños con necesidades educativas especiales pueden superar dificultades y desarrollar sus habilidades si es que el sistema educativo está estructurado de tal manera que permita acciones pedagógicas integrales e incorpore acciones extracurriculares posteriores a la jornada escolar. Y en comunidades de inclusión, son solo de ejemplo que estoy tocando estas categorías. Obviamente hemos identificado más categorías porque el proceso de diálogo con los actores ha sido bastante nutrido. Y realmente, por ejemplo, nos dice Arnaiz que hace mucha falta de atención de estudiantes en comunidades, porque estos estudiantes son los más vulnerables. Él en su estudio, el autor, ha realizado un estudio de atención educativa en otro contexto, pero que también es rural. Y él menciona que las necesidades educativas especiales están inmersos en la necesidad de formar comunidades más inclusivas. Entonces, hemos ido realizando también la parte de la reflexión personal, en que podemos afirmar que los estudiantes requieren mayor atención especializada, requieren mayor priorización de contenidos, porque muchas de sus habilidades no están desarrolladas plenamente debido a que no han gozado de una atención de calidad durante mucho tiempo, porque como les decía, ir una vez a la semana o ir 2 veces al mes no responde la necesidad que tiene este estudiante, a no ser que se cuente con las herramientas necesarias. Ya posteriormente en el capítulo 3, estoy planteando el proyecto educativo como propuesta de transformación que va a buscar la implementación de ese programa educativo que se ha diseñado para responder a las necesidades de estos estudiantes con discapacidad intelectual en estos contextos. Que claro, obviamente sigue una secuencia de acciones porque un programa amerita un sustento que posteriormente voy a ir desglosando. El título del programa, del proyecto, es una educación pensada desde mi realidad, atención de estudiantes con discapacidad intelectual en área dispersa. Esa es la denominación del proyecto educativo. El objetivo del proyecto es fortalecer la atención educativa de estudiantes con discapacidad intelectual en las comunidades dispersas dependientes del Centro de Educación Especial Hermenegildo Ventura, a través de la implementación de un programa educativo diseñado para este contexto durante la gestión 2021. Los objetivos específicos, el primero menciona socializar el programa educativo para su aplicación con los actores educativos, es decir, implícitamente con las autoridades educativas, con los maestros, con los padres de familia, para que se pueda aplicar, porque hay que pedir también el consentimiento de decir, vamos a aplicar. Y por eso está, para llegar al fortalecimiento, los actores tienen que ser participantes conscientes de este proceso de transformación, por eso está como objetivo específico. El segundo objetivo específico es organizar acciones compartidas con padres de familia y maestros designados en las siguientes comunidades. En cada comunidad hay un maestro designado. Comúnmente en el Centro de Educación Especial cada maestro tiene de tres comunidades a su cargo, entonces son diferentes estudiantes los cuales van a ser beneficiados con este programa. Y posteriormente está el otro objetivo específico, que es implementar acciones pedagógicas para la orientación, bajo la orientación del programa educativo, es decir, hacer propiamente el trabajo de campo, la atención de los estudiantes bajo los lineamientos que propone el programa educativo pensado para este contexto.
Los ejes temáticos y actividades de aprendizaje en el programa educativo están en las áreas de actividades de la vida diaria que son muy importantes para las personas con discapacidad, en las cuales vamos a encontrar ejes temáticos como alimentación, higiene, vestimenta y actividades de aprendizaje como las secuencias de actividades agendadas a través de programas educativos para el hogar y la escuela, que eso lo vamos a ver muy claro en el acápite de recursos que también lo voy a presentar posteriormente. La comunicación, que es otro aspecto también muy importante que debemos trabajar con las personas con discapacidad. En este sentido, vamos a trabajar los ejes temáticos de procesos dialógicos, comprensión de mensaje, lectura y escritura, que propiamente vamos a usar sistemas alternativos de comunicación, porque las personas con discapacidad, dependiendo del grado de su discapacidad, pueden aprender a leer a través de métodos accesibles. Y pueden también aprender a escribir si les damos el soporte necesario para que lo puedan hacer y generamos rutinas de aprendizaje en las cuales ellos puedan ir reforzando constantemente y de manera cotidiana aquellos contenidos que queremos que ellos vayan aprendiendo, y en realidad aquellas capacidades y habilidades que para su independencia ellos necesitan ir fortaleciendo día a día. Entonces vamos a usar el método de lectura y escritura incorporando sistemas de comunicación alternativo y soporte visual. En el área, también vamos a tocar el área de matemática, que lo vamos a llevar más hacia el área funcional. ¿Por qué? Porque vamos a abordar resolución de operaciones básicas en la vida cotidiana, por ejemplo, la suma y la resta, pero aplicadas a algo concreto, como ser el uso de la moneda nacional o el uso del dinero, que es muy importante que los estudiantes conozcan. Por ejemplo, cuando compran un kilo de arroz o cuando ellos mismos en su chaco, porque ellos son productores, o su familia es productora, entonces, ¿cómo van a vender una cabeza de plátano, por ejemplo, o el azaí que ellos producen en Trinchera o en otras comunidades también tienen sus familias productoras? Entonces, incluso en la época de la castaña, de la zafra, cuando ellos van a trabajar, porque las personas con discapacidad, a pesar de su discapacidad, también pasan por un periodo laboral que no están insertos en la educación o su educación es muy limitada, el acceso a la educación es muy limitada, pero el área laboral no está afectada. En las comunidades, los estudiantes con discapacidad entre leve y moderada tienen acciones y ejercen ciertas responsabilidades en sus hogares, más allá de las personas con discapacidad múltiple, ¿no? Que ellos necesitan una constante atención y son totalmente dependientes. En esta área vamos a trabajar actividades de aprendizaje como ejercicios rutinarios que permitan ejercitarse en el conocimiento de los números, cantidades que implique su uso en la vida diaria y el uso del dinero. El plan de acción del programa, del proyecto educativo para la implementación de este programa tiene como objetivo general el que ya habíamos planteado, que es fortalecer la atención educativa de estudiantes con discapacidad intelectual en sus contextos. Tiene 3 objetivos específicos: socializar el programa, que como actividad prioritaria va a ser el taller de socialización con los padres y autoridades. Los indicadores que vamos a tomar en cuenta son la participación de las autoridades y la familia, y la técnica de la exposición y los círculos de reflexión. Estos círculos de reflexión son sumamente importantes porque estos nos ayudan a la producción comunitaria, a recoger las experiencias y las percepciones de los actores educativos, y además que asuman su rol protagónico, porque esto no viene, como les decía, de una relación vertical, sino horizontal, en la que todos tenemos corresponsabilidades para poder mejorar la atención educativa de los estudiantes con discapacidad intelectual. En este sentido, el resultado que esperamos es la aceptación del proyecto educativo, y los modos de verificación son las listas de participaciones en los talleres y las actas de acuerdo. En el siguiente objetivo específico, que es organizar acciones compartidas con los padres de familia y maestros designados a diferentes comunidades, pues está la reunión de organización con los padres, con los maestros, también está la participación que es otro elemento, es un indicador muy importante que vamos a tomar continuamente, porque para cuando hablamos de inclusión educativa, la participación consciente es el eje primordial. La participación activa, la participación real.
Entonces vamos a tomar eso también como técnica y estrategia, la exposición y el círculo de reflexión. Y los resultados que esperamos son los acuerdos de implementación para el programa educativo. Y pues como modos de verificación tenemos las actas de acuerdos y el mapeo de cobertura. Es decir, de la cantidad de maestros que tenemos en el Centro de Educación Especial, cuántos van a qué comunidad o qué maestro va a qué comunidad. Y tener un panorama visual de lo que implica la cobertura del programa educativo que se implementará en el Centro de Educación Especial. El tercer objetivo específico es implementar acciones pedagógicas, que como les decía, es prácticamente ya la acción pedagógica de atención a los estudiantes a través de ese programa educativo que hemos diseñado con la finalidad de poder desarrollar habilidades y capacidades básicas en los estudiantes y poder generar un sistema de atención que brinde resultados, de que nos dé un soporte real de cómo lograr que los estudiantes continúen con un proceso educativo continuo, que no se detenga, que sus familias también vayan asimilando las responsabilidades, porque les decía, es corresponsabilidad de diferentes actores. Las autoridades educativas para dar la viabilidad, para dar el soporte legal, pero el soporte de legitimidad lo va a dar la familia, lo va a dar el mismo estudiante, porque ahí se va a hacer más sólido. En ese sentido vamos a trabajar, como les decía, en 3 áreas prioritarias, que serían las actividades de la vida diaria, comunicación y el área matemática. Entonces, las actividades están en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, que enseguida les muestro cómo vamos a realizarlo. Los indicadores están en la acción, el acceso a la atención educativa. Es un indicador muy importante, porque estamos hablando de participación, también tiene que haber ese acceso del estudiante con discapacidad, ingresar. Pero este ingresar no es simplemente quedarse en una lista o estar en una nómina oficial o una estadística del Centro de Educación Especial, sino realmente ser un sujeto que está activo, que recibe atención educativa y además que va desarrollando sus habilidades y capacidades a partir de una atención que es con equiparación de condiciones. En ese sentido, vamos a usar el diario de aula, el programa educativo que hemos diseñado para estos estudiantes, la bitácora de actividades y los recursos y materiales educativos que también se ha diseñado pensado en estos estudiantes. Los resultados esperados es el alcance de los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes a través de la implementación, o sea, que ellos realmente aprendan. Y eso se va a verificar constantemente, o sea, en el sistema de monitoreo también ya les voy a ir diciendo que la evaluación es constante y las actividades de aprendizaje tienen objetivos de aprendizaje a los cuales hay que llegar. Y por eso son pocos, no son muchos, porque si nos planteamos muchas actividades de aprendizaje y muchos objetivos de aprendizaje, entonces no vamos a lograr muchas cosas. Pero si tenemos objetivos concretos, que estas 3 áreas son prioritarias, por ejemplo, el reconocimiento de su espacio, de su tiempo, el reconocimiento del número, cantidad, de saber usar dinero hasta cierto monto, además de poderse comunicar con su familia o con su entorno, va a ser uno de los logros que se van a notar a partir de una evaluación también, que se les va a hacer una valoración que se les va a realizar a los estudiantes a inicio, en proceso y final. Va a ser constante, pero para validar el programa educativo tiene que seguir una secuencia normada. En ese sentido, los modos de verificación van a ser los materiales de trabajo, las actividades realizadas por los estudiantes, sus agendas, sus cartillas trabajadas y obviamente fotografías y si es necesario videos para verificar cómo evoluciona el aprendizaje del estudiante. Ahora, muy bien, en el material de apoyo educativo estamos dirigiendo primeramente a estudiantes con discapacidad intelectual, nivel que les voy a presentar, el material que les voy a presentar enseguida, es para independencia social en un grado primero, pero también tenemos material para el nivel de independencia social, independencia personal y para el nivel de técnico artístico, cuando ya estamos trabajando con personas adultas,
con discapacidad intelectual, porque no es muchos estudiantes, son pocos, pero en una comunidad nos encontramos con un niño con síndrome de Down de 9 años, de edad cronológica. En otra comunidad nos vamos a encontrar con otra persona con discapacidad ya de 45 años de edad. En otra comunidad nos podemos encontrar con un adolescente con discapacidad intelectual. O sea, los grados cronológicos y el nivel al que ingresan en el centro de educación especial es diferente. Y necesitan contar con herramientas que partan de un diagnóstico de situación real de este estudiante, el cual está planteado en el programa educativo que se ha diseñado para estos estudiantes. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, las actividades se van a realizar a partir de recursos como el calendario. Acá pueden observar, cada mes ellos tienen un calendario. Obviamente se divide por 3 trimestres la atención, pero al mes ellos tienen que tener un calendario para tener conciencia del tiempo en el que están viviendo. Y vamos a usar los sistemas alternativos de comunicación, por eso los que se pone ahí son pictogramas universales. Entonces ellos van usando secuencia de actividades que sirven para la anticipación. Son sistemas alternativos de comunicación que se va a utilizar para que podamos fortalecer las habilidades en los estudiantes. Ahí, por ejemplo, ven que ponga su nombre, qué fecha es, qué año es, qué día es, y va poniendo, ¿no? Septiembre empieza un miércoles, pues, miércoles, jueves, va 1, 2, 3, cada día va poniéndole una fichita. Esto es para, puede ser para, si el niño ya sabe, o el joven sabe escribir, entonces le agarra su lapicero y escribe los números. Pero si no, entonces son collages de números que él va realizando con apoyo de la familia y bajo la orientación que se le ha realizado al maestro. Luego le damos su cartilla educativa con orientaciones hacia el padre de familia y hacia el maestro. ¿Cómo usar esa cartilla? La secuencia de actividades con calendario y agenda implica que cada día el estudiante tiene una actividad asignada para ese día, que es una actividad sencilla, corta, no es muy amplia ni compleja. Y también los pictogramas de soporte visual también nos sirven para el padre de familia, para que él vea y diga, es lunes, le toca pintar, es viernes, le toca hacer matemática, o es jueves, le toca hacer recorte. O sea, se dan cuenta. Este programa educativo busca fortalecer habilidades a partir de generar rutinas y hábitos de trabajo escolar en el hogar, ¿verdad? Porque el maestro solo va una vez a la semana. Por eso es itinerantes, modalidad itinerante, porque el maestro no está todos los días con el estudiante, sino el padre de familia tiene cierta carga de responsabilidad que no es mucha para que tampoco se sofoque y para que de a poco vayamos adquiriendo cierto hábito de trabajo en las comunidades y el mismo estudiante vaya reforzando habilidades, capacidades día a día. Posteriormente aquí, por ejemplo, en su cartilla tenemos cómo va a trabajar la secuencia de actividades y por el tiempo de pandemia también estamos poniendo esto de yo me cuido, me lavo las manos, uso barbijo. Son pictogramas que se usan, son secuencia de actividades, reitero, son sistemas alternativos de comunicación y constantemente trabajamos tiempo y espacio, lugar, qué hora es, qué día es y demás. Acá ya vamos a poder observar propiamente el material de trabajo que se está proponiendo para el estudiante. Acá. Miren, su cartilla personalizada que se le va a realizar, que tiene cada estudiante. En realidad ya hemos ido aplicando este material y con la aplicación los mismos estudiantes son los que validan la cartilla educativa o su material de trabajo. Porque hay actividades que el maestro lo puede aplicar, lo puede elaborar y diseñar, y cuando lo aplica puede que esto tenga ciertas valencias o ciertos requerimientos de cambios. Entonces, este material es de constructo continuo, de ver en qué actividades el estudiante va respondiendo y qué actividades no responden, qué actividades fortalecen sus capacidades y qué actividades hay que irlas quitando. Por eso tiene mucho
Aquí, por ejemplo, su nombre en puntitos para que lo pueda hacer, tiene reiteración de nombre, aquí está su calendario, tiene actividades agendadas por cada día y como les reitero, usamos sistemas alternativos de comunicación que son los alternativos. Por ejemplo, el lunes, esto es para independencia personal. Yo trabajo escribir. Entonces, él sabe o ella sabe que ella o él tiene que sentarse, trabajar y empezar a escribir. Al otro día, ¿qué va a hacer? Va a leer. Al otro día, ¿qué va a hacer? Entonces, tiene una secuencia de actividades que va realizando. Tiene una agenda de actividades que va realizando. Y acá, por ejemplo, mirar, él mira el dibujo. Escribir. ¿Qué va a escribir? Lo que dice el dibujo. Mamá, mimo, memo. O sea, es una secuencia organizada. Por eso les digo, el proyecto va hacia la aplicación e implementación de un programa pensado para ellos. Ahora nos vamos a actividades de aprendizaje, que ya hemos visto el texto. También hay áreas que se van articulando, estas tres prioritariamente. Actividades de la vida diaria, comunicación y matemática. Lo vamos a ir articulando para que se vaya trabajando de manera coherente. Y para la etapa de problematización, digamos, el mismo material de trabajo le increpa al estudiante para poder, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de arroz? Ahí dice 5 bolivianos. ¿Dónde está 5 bolivianos? Y él tiene que unir. Luego también hacer operaciones. Aquí ya les decía en matemática funcional. Entonces, si tengo 5 bolivianos más 50 bolivianos, ¿cuánto tengo? Esto obviamente lo podemos dar soporte con material concreto. Ahora, el sistema de monitoreo del proyecto va a seguir una secuencia de indicadores. Por ejemplo, acuerdos para la implementación del proyecto, están las actas de compromiso, el responsable es el investigador y el director, tenemos la etapa de la socialización, que ya les he dicho que está en el objetivo, la etapa de inicio y de atención a estudiantes con discapacidad intelectual, que están las fotografías, hojas de asistencia, trabajo del estudiante, la evaluación inicial del estudiante, la evaluación diagnóstica con la cual sí contamos, porque tenemos que saber cómo está iniciando este programa el estudiante, cómo está en el proceso del programa para saber si realmente el programa le sirve al estudiante con discapacidad intelectual en estos contextos. La evaluación de procesos de los estudiantes también a partir de la evaluación del área de conocimiento, en esas tres áreas. Y la valoración de los resultados del proyecto, que también va a ser en una socialización, en una participación comunitaria. Y finalmente tenemos el cronograma que está pensado en 3 etapas, que va a ser la etapa de inicio, desarrollo y conclusión. Ahí están también las actividades que se les ha mencionado, tener el sondeo de comunidades en las que se va a implementar, el acuerdo con los maestros, la socialización, la implementación del proyecto, la valoración del proceso. Y la valoración final del proyecto, porque realmente queremos que sea de mucha ayuda para los estudiantes con discapacidad. Todo este trabajo ha surgido desde el inicio de la maestría y se está yendo modificando y reconstruyendo constantemente también con el diálogo continuo con los actores educativos y la profundización de los autores. Bueno, muchas gracias y cualquier aporte es bien recibido para ir, obviamente, mejorando todo este trabajo. Saludos a todos.